Bienvenidas, bienvenidas a la tercera clase del Canto del Alma que estamos estudiando conjuntamente, estamos leyendo y estudiando juntos. Siempre antes de estudiar Kabbalah, se pide siempre que nos iluminen. Yo creo que hay una oración especial para eso, pero yo creo que cada uno en su corazón, cuando está aquí, lo que pretende es ser iluminado. O sea que se pide, lógicamente, pero ya viene implícito en el estudio, ¿no? Que se intenta uno pues conocer y saber. Entonces vamos a empezar con la voluntad humana. Creo que sí que lo hemos dado, pero nunca viene mal un repaso. La voluntad humana. Bueno, pediros disculpas porque he estado 2 semanas con bronquitis y la bronquitis, y ya parece ser que he ganado yo. De momento estoy ganando. Bueno, vamos allá. Dice, el concepto de razón, voluntad en hebreo, posee un profundo significado dentro de la Kabbalah, mucho más amplio del conocido. Tomemos el ejemplo de un hombre que compra una casa cuya construcción está a punto de ser finalizada. A este nivel le antecedieron otros. Hubo un nivel de planificación al que precedió otro nivel en el cual se pensó realizar dicha construcción. Es decir, que se estableció el objetivo de la misma. Se consideró si la casa se utilizaría como vivienda privada con algún otro fin, pero al nivel de planificación le precedió otro, la voluntad de construir la casa. Si hacemos un orden en los niveles por los que pasó este proceso, veremos que el primer nivel es en la voluntad, la razón de construirla, lo que hablábamos hace un minuto, ¿no? Si tenemos la voluntad de estar aquí estudiando, pues ya lleva implícito, que no lo digo, la petición de la luz. El segundo, a ver, perdón. Si hacemos un orden en los niveles por los que pasó este proceso, veremos que el primer nivel es la voluntad de construir la casa. El segundo, el pensamiento de dicho plan. Es decir, la reunión de todos los datos y las opciones para las que puede ser utilizada dicha construcción. Y el último nivel es el de la implementación, el cual puede ser definido como la aplicación de la potencia al acto. Este libro me gusta mucho porque lo explica todo como muy sencillito para entender la Kabbalah, que la Kabbalah es toda una ciencia y tiene cierto grado de dificultad para los que no están iniciados. Entonces es bastante agradable poderlo estudiar así con ejemplos y de una manera muy sencilla, ¿no? Bien, en los niveles de voluntad y pensamiento, que siempre hablamos mucho del pensamiento, palabra y obra, pero le antecede antes el pensamiento. La casa existe solo en potencia, más en su implementación se convierte dicha vivienda en realidad en acto. Es lo que hablamos siempre, ¿no? Pensamos, hablamos y creamos, ¿no? Por eso es muy importante gestionar los pensamientos. Si observamos nuestro alrededor, veremos que toda la realidad atravesó este mismo proceso. Cuando un hombre construye una casa, una fábrica, pavimenta una calle o efectúa tareas simples como escribir una carta o preparar una cena, existe en todo ello un cierto orden, un pasaje gradual y constante de dichos pasos. ¿A dónde nos va a llevar todo esto? A entender cómo es la creación. ¿Mm? La voluntad de obrar, el pensamiento que abarca los niveles de acción y sus propósitos. La realización de la idea es el último lugar, es decir, su implementación. La voluntad y la capacidad. Formulemos la siguiente pregunta. Si un hombre realiza una acción, ¿podemos sacar a partir de la misma alguna conclusión con respecto a su capacidad? Plántense eso. Por ejemplo, si un ingeniero construye un puente pequeño y estrecho, ¿sería correcto considerar que dicho ingeniero es incapaz de construir un puente más ancho y mayor? Por supuesto que no, porque lo que más factible es que en este caso era necesario un puente angosto y pequeño, pero si se requiriera un puente grande y amplio, sin duda podría construirlo. ¿Mm? En otras palabras, en este hecho, perdón, vean, dejan entrar a Sarai. En este hecho, mm, mm, resulta imposible estimar la capacidad del ingeniero, pero si accedemos a su razón, es decir, a su voluntad, él quiso o tuvo la voluntad de construir específicamente ese puente, porque en caso contrario no lo habría construido. En todos los casos, la voluntad implica lograr un objetivo determinado. ¿Vamos entendiendo?
El que Dios haya construido este mundo imperfecto no significa que no pueda ser uno perfecto. No estamos aquí probando su capacidad o su falta de capacidad, sino que realmente tuvo la razón, la voluntad de hacerlo así. En todos los casos, la voluntad implica lograr un objetivo determinado, y es precisamente dicho objetivo el que a su vez limita la voluntad. En nuestro caso, el ingeniero quiso construir un puente estrecho, y así lo construyó, de acuerdo a este fin, aunque estuviese capacitado para construir un puente mucho mayor. Seguro que el creador podría hacer un mundo totalmente perfecto sin ningún tipo de problema, pero este se hizo conforme a su voluntad. Para resumir, de acuerdo con su acción podemos conocer la voluntad del individuo. A través de sus actos no podemos reconocer la magnitud de su potencial. El objetivo y el fin que desea alcanzar el ingeniero por medio de su labor son los que limitan su voluntad y su acción. Dos aspectos de la voluntad. Hemos expuesto dos aspectos de la voluntad, que son lo que el ingeniero podría haber deseado y lo que el ingeniero en realidad quiso hacer. El primer aspecto es el máximo al que puede llegar el ingeniero, es decir, el máximo de la capacidad. El segundo es su capacidad limitada, es decir, que lo realizó en la práctica no es todo lo que podría haber hecho en potencia, de acuerdo a su capacidad. Podría haber construido un puente mucho más grande. Entonces, lo trasladamos ahora a la creación del mundo, revelación de la voluntad divina. Hasta aquí nos referimos a la voluntad del hombre y a su creatividad. Pasemos a considerar la voluntad y creatividad divina, el mundo en el cual vivimos y que ha sido creado en 6 días. Ha atravesado todos los niveles anteriormente expuestos. Al principio existió la voluntad divina de crear el mundo. La voluntad, al igual que el pensamiento, es algo oculto, conocido solamente por su dueño. La voluntad del hombre es su pura esencia y ésta puede revelarse y expresarse de tal modo que los otros la conozcan e incluso la compartan con él. Cuando construimos la casa se dio a conocer nuestra voluntad y de este modo pasó la voluntad del oculto a lo manifiesto y de la potencia al acto. De modo similar, la creación del mundo es una revelación de la voluntad del Creador, es decir, que a través de la creación del mundo se revela que hubo una voluntad precedente de crearlo. Cuando rezamos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Mm? Esa razón ahí que Cristo también hizo mención. No podemos sacar ninguna conclusión sobre la capacidad divina basándonos en su creación. Más aún, si creemos que la capacidad divina y su voluntad son infinitas, nada le impediría crear otro mundo mejor aún y más perfecto. Pero si a pesar de todo Él creó el mundo tal como es, se debe a que limitó su voluntad en función de su objetivo. Vemos así que Dios limitó su voluntad y conformó al mundo no de acuerdo a su facultad, sino que se impuso una autolimitación con el objeto de crear al mundo acorde a su propósito. Ya estudiaremos más adelante que comprendiendo esto nos será más fácil el principio del Sin Sum, cuando hablamos de Geburah Hetze, cómo hay extensión y contracción y todo eso. Pero eso ya lo iremos viendo más adelante. Primero vamos a entender la parte más sencillita. Primero vamos por la papilla, después nos iremos con el chuletón, ¿vale? La voluntad simple, el Ein Sof, y la voluntad limitada. Tenemos aquí dos aspectos de la voluntad divina. La voluntad divina ilimitada. La voluntad divina limitada. Al primer aspecto, los cabalistas lo denominan voluntad simple o Ein Sof infinito, al cual no tenemos ni la más remota idea de cómo poder acceder a él, ni imaginarlo. Bueno, hay una meditación de Abulafia en la que habla de que él veía formas geométricas. O sea, a lo mejor por ahí ha visto atisbado, tampoco creo que haya visto nada más, ¿no? Pero atisbado. Además, no tenemos vehículos para verlo, no tenemos instrumentos para poderlo ver, ¿vale? Entonces, hemos dicho que por una parte la voluntad divina ilimitada, la ilimitada es el Ein Sof y la limitada es la otra. Y al segundo, que es la limitada, lo llamaremos Sefirot, emanaciones. Imagínense que la luz va saliendo de manera infinita, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. ¿Qué pasa? Tiene que haber algún momento en que se pare, se concentre, se emane,
se haga forma la Sefirot. Es decir, el Eterno creó un mundo limitado a través de su voluntad limitada o Sefirot. El tema de la Sefirot es fundamental en la comprensión del estudio de la Kabbalah y más adelante le dedicaremos un capítulo especial. Pero señalemos aquí que las Sefirot pueden ser definidas como segmentos de la voluntad limitada. Comentaros que el otro día estuve en la casa y en el convento de María, yo siempre le pongo el María la pobre, Teresa de Jesús, que está aquí en Ávila, ¿no? Y entonces en el patio central, creo que mandé la foto, hay círculos concéntricos, hay 7 círculos concéntricos de las 7 primeras Sefirot, ¿no? Esta mujer es evidente, bueno, su abuelo judío que fue judío converso, y la Inquisición fue luego a por ella. Pero curiosamente tenía, y hay un libro precioso que compré que se llama el libro Castillo Interior, el libro de las 7 moradas. O sea que está muy interesante, lo recomiendo. Habla mucho de Kabbalah. Bueno, seguimos, la Sefirot. Pueden ser definidas las Sefirot como segmentos de la voluntad limitada. ¿Lo ven? O sea, yo empiezo a crear y me paro y hago bolitas. Es decir, la creación del mundo es la manifestación de la voluntad divina de crearlo. El Eterno, Baruch Hashem, quiso crear un mundo carente y defectuoso. Pues porque quiso. Oye, a mí también me apetecería hacerlo de otra manera, pero Él lo creó así. Para que los seres humanos dotados de libre albedrío corrijan su imperfección a través del servicio al Creador. Ya lo habíamos estudiado en Introducción a la Kabbalah, ¿no? El servicio al Creador. Si hubiese creado el mundo de acuerdo con su magnitud y omnipotencia, él mismo sería perfecto y no cabría lugar para el trabajo espiritual del hombre. En otras palabras, el Creador reveló solo su voluntad y su capacidad limitadas. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algo que quieran comentar? Una duda, Inés. Dime. El mundo carente no fue creado precisamente porque nosotros quisimos experimentarlo, es decir, le pedimos que queríamos aprender a compartir para parecernos a él. O sea, no fue una petición nuestra antes de... Bueno, yo ahí, sí, yo creo en eso. Yo creo firmemente que fue una petición. Yo creo que nosotros somos los dioses. Entonces, a partir de ahí, para poder experimentar algo, lo tienes que pasar. Yo te puedo contar a ti o a un hombre que es un parto, pero si no pares, de nada me va a servir explicarte con pelo y señal qué es un Mm, parto, porque no lo vas a entender. Entonces, mm, para mí, nosotros lo hemos creado para nuestra propia experiencia. Esa soy yo la que lo opina así, ¿no? Y parte de la Kabbalah también habla del creador. Yo creo que es así, que lo pedimos imperfecto para poderlo manejar, porque si no, ¿cómo puedes tú ver la luz si no hay oscuridad? Es que no tiene mucho sentido, ¿no? Todo esto hablando en términos maljúticos. sí, Estamos en me Malhut, resuena. o sea, A todo mí también. tenemos Mm, que tocar, tenemos que sentir, tenemos que... Estaba viendo un programa de televisión de cocina italiana, fíjate, curiosamente el chico le dice, pero en italiano se dice senti, aprobar, ¿no? No sé si alguien habla italiano entre ustedes. Cuando alguien quiere darle a probar algo a alguien, le dice senti, no como siente. O sea, me pareció tan interesante, dije, caramba, senti, o sea, toma, prueba, siente, prueba, pero siéntelo. Entonces, si no lo sientes y no lo pruebas, difícilmente puedes saber a qué sabe la fresa, que era el caso de este programa. Seguimos. ¿Alguna cosa más? ¿Quieren decir alguna otra cosa más, Gloria? No, cariño, pues seguimos. Además, el creador quiso expresar su voluntad limitada gradualmente, es decir, revelación tras revelación. Las 10 Sefirot son los poderes a través de los cuales el Eterno creó los mundos, y ellos son el instrumento a través del cual se revela su voluntad limitada, y por medio de quienes creó un universo limitado e imperfecto. Debemos hacer hincapié en que todo nuestro estudio gira únicamente en torno a la voluntad limitada, ya que de ningún modo podemos entender ni aprehender en absoluto a la voluntad simple, la voluntad ilimitada del Creador. Más aún, tenemos prohibido investigar
y ocuparnos de ese tema sobre el cual se dijo: no investigues lo que sobrepasa tu capacidad. Pero no porque sea una prohibición. Vamos a ver. No es porque sea una prohibición en el sentido estricto de prohibido. Si a mí me dicen, no te pongas a investigar en la astronomía ni en la física cuántica, pues porque no te vas a enterar. ¿Qué va a producir en mí sino insatisfacción, frustración, desesperación? Casi no es una prohibición, es casi un consejo. No lo hagas si no lo vas a poder entender, porque tú quieres ver microbios y no tienes microscopio. ¿Sí? Vale. El Zohar califica a la voluntad simple divina como la voluntad de todas las voluntades, la fuente y raíz a partir de la cual serán reveladas todas las voluntades en sus más ínfimos detalles. La voluntad simple, la Ein Sof, es la raíz de todo lo que se conformó en el pasado, de lo que existe ahora y de lo que se manifestará en el futuro. ¿Sí? Esto es importantísimo. El Ein Sof incluye en sí a la realidad entera, total. Uy, perdón. Es la nera que me llame más tarde, porfa. ¿Sí? ¿Hasta ahí lo tenemos claro? El Ein Sof es la realidad entera. Yo soy, el que fui, el que seré. ¿Sí? Todo. Para aclarar un poco esta idea, porque claro, tenemos que expresarnos en palabras maljúticas. Ahora vamos a decir maljúticos, me encanta esa palabra. Tomemos un ejemplo. Cuando hablamos de infinito en términos matemáticos, nos referimos a un número que no tiene ningún otro mayor que él. Sin embargo, los cabalistas se refieren al concepto de infinito de un modo diferente. El número infinito es aquel ante el cual todos otros números son nulos, tal como el cero se anula frente a cualquier cifra. ¿Quedó claro eso? Si para nosotros en matemáticas el número infinito no tiene nada mayor que él, en Kabbalah se dice que son números nulos frente al infinito. Tal como el cero se anula frente a cualquier cifra. Incluso el infinito menos uno, que es un poco raro, el infinito menos uno, es nulo frente al número infinito, tal como el cero es nulo frente al infinito. Total, toda la realidad es nula frente a la voluntad simple de la Ein Sof. ¿Sí? Una vez recuerdo una frase de Mario Sabán, dice: el día que la gente se entere de que en realidad no existimos, le va a dar un síncope. Mario, no lo digas muy alto, que si no. Bueno, seguimos. Llegados a este punto, explicaremos un versículo de Salmo. ¿Quién como el Eterno, nuestro Dios, que mora en las alturas, se reclina a contemplar el cielo y la tierra? La grandeza y el poder divino son tales que frente a ello, el cielo y la tierra son totalmente nulos y carentes de sentido. Esto es un Salmo 113. Esta es la respuesta a quienes alegan que el Creador presta atención y cuida solamente las creaciones más elevadas, pero no se ocupa de los seres inferiores, como por ejemplo el hombre. Esta es una alegación absurda, porque en comparación con la grandeza del Creador, el infinito, tanto lo grande como lo pequeño, son nada ante él. Él o ella. En fin. Por el contrario, la grandeza del Creador se expresa en que considera y supervisa a todos por igual. Y esto es lo que expresamos en nuestros rezos de las altas fiestas, en Rosh Hashanah y en el Yom Kippur, quien iguala a grandes y pequeños con equidad. El Yom Kippur, el día más importante del año, ¿no? La diferencia entre la voluntad divina y la humana. Bueno, ustedes saben que las fiestas judías tienen una implicación cosmogónica, porque son portales que se abren para bajar una energía y una luz importantísima. Entonces hay que estar atentos a cuándo caen, porque no siempre ocurre igual. Más o menos los planetas, el sistema solar sigue un ritmo parecido, pero casi nunca coinciden, o puede ser que coincidan alguna que otra vez, pero no año tras año. Entonces, por eso las fiestas tienen diferentes fechas cada vez. El Yom Kippur es un día para mí muy bonito. Bien, la diferencia entre la voluntad divina y la humana. Podemos diferenciar entre la voluntad divina y la humana en varios aspectos. La voluntad del hombre aparece siempre en conexión con un cierto fin, y este es el fin que la limita. La voluntad divina, por el contrario, es ilimitada. La voluntad humana es solo una etapa en el proceso de manifestar la potencia en acto y realizar una acción en el último eslabón.
y el momento más culminante de todo el proceso. Pero no basta con la voluntad, pues ella por sí misma no concretará nada. Es la acción quien concretiza la idea. Desde esta perspectiva es preferible el nivel del acto a nivel potencia. Pero la voluntad divina no sucede así. La voluntad divina es la realidad misma. Y cuando tal voluntad se despierta para hacer alguna acción, simultáneamente con el pensamiento se concretiza la acción. La voluntad divina incluye en sí misma la potencia y el acto comunidad. ¿Recuerdan que hace unos años salió el libro El Secreto? Que quería enseñarnos a todos a lo que la Cábala está haciendo, enseñarnos a pensar y crear. Crear ya incluso con la palabra, ¿no? Es lo que pretendemos, llegar a un momento en la que solamente tu voluntad esté creando. Dice el Sefer Yetzirah que los antiguos rabinos que se reunían a estudiar alrededor del libro, después creaban un cordero y se lo comían, solamente con la palabra. Entonces lo que pretendemos es llegar a eso, al pensamiento que yo piense pero imagínate, si ahora mismo tuviéramos esa facultad de pensar y hacer, madre mía, estaba el planeta ya en algunos momentos mejor, pero en otros momentos peor. Bueno, es difícil aceptar estas ideas porque estamos acostumbrados a considerar que la voluntad es algo abstracto, un concepto mental. ¿Y cómo puede ocurrir que una cosa sea realizada sin la intervención de una acción? El rey David dijo al respecto. Él dijo y fue, ordenó y se sostuvo. Asimismo, el Talmud, el Tratado de los Padres, Pirkei Avot, expresa, a través de 10 locuciones se creó el mundo, es decir, solo con la palabra. Por eso, a medida que vamos creciendo en el camino espiritual, tenemos que ser mucho más prudentes con lo que decimos, mucho más cuidadosos con lo que hablamos, ¿sí? Es algo fuerte, importante pensar y decir con cuidado, porque sabéis que el verbo se hace carne. Voy a contaros una anécdota personal. Había y hoy se me va a subir el ego, había en el colegio que yo estaba interna, que yo era pequeña, había una monja que me hacía la vida imposible, la Madre Carmen. Me perseguía, yo creo que me tenía ya una manía y yo a ella. Y tanto me hacía, que un día venía caminando por el pasillo la señora, venía a regañarme, claro está. Yo no decía nunca nada, yo tenía 8 años, no sabía ni lo que era el mal. Decía, pero ¿cómo puede decir que esté mal esto? ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, pues la mujer venía toda enfurecida a formarme el show, a cogerme de la oreja, y yo dije en voz alta, ojalá te caigas y te partas una pierna. ¿Qué hace la señora? Muy obedientemente se cayó y se partió la pierna. Entonces, cuidado con lo que decimos, porque en mí había una energía ya de dolor, de quererme vengar de esta persona, y imagínate si tuviéramos todos la facultad de poderlo hacer. Deseas a alguien, ojalá te mates, ojalá te esnuques, yo qué sé, cosas malas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que vamos ascendiendo y hablando y deseando, porque yo lo deseé de todo corazón y así ocurrió. O sea que cuidado. Oh, hola Inés. Hola, hola Hola a todos. Sony, ¿qué Hola, tal? hola a todos. Shalom, shalom. Qué bueno que estés mejorcita. Pero Gracias, si se cariño. trata de ayudarte a leer, dilo, ¿no? Porque Sí, de también momento, te de momento acuerdo. voy bien, cariño. Gracias, muchísimas gracias. De Ya. momento bien. Cuando yo tenga ya cierto trabe, ya digo, ¡socorro! Alguien Ajá. vendrá. Sí, una preguntita. Dime. ¿Podríamos ver una diferencia entre la palabra, por ejemplo, ojalá que te caigas, ¿no? Pero lo hiciste pronunciándolo. Sí, 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 sí. No, ojalá no Ya, dijo. Yo no dije ojalá, yo dije, sí, sí, perdón. Dije, ojalá te caigas y te partas una pierna. claro. Pero ¿qué diferencia podríamos ver entre que lo hubiera solo pensado? Pues, ¿qué os parece a ustedes? Yo creo que pensado solamente no hubiera yo expresado mi voluntad humana. Ujú. ¿Veis dónde voy? Porque si lo he pensado solo, sería ya Dios. Solo tengo que Sí, Ya, pensarlo. pero también el pensamiento da una energía muy, muy negativa, o sea, Claro que con el sí, por pensamiento supuesto. también. Pero digamos que la palabra del 1 al 10 sería un 8 y un pensamiento sería un 5, algo así podría ser, o la intensidad del pensamiento. ¿Tú crees que eso es así? Yo creo, fíjate, que el Mm. pensamiento que no se expresa, el que te hace daño es a ti. Ah, ok.
a mí Mm, mismo. O sea, yo los pensamientos, por ejemplo, ya. imagínate, ¿no? Esas veces que te pones a pensar en bobadas y acabas construyendo un mundo en 5 minutos. Tú dices, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y no lo has expresado a nadie. Quiere decir que no has expresado tu voluntad. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir, me gustaría que me tocara, puedo pensar, me gustaría que me tocara la lotería, pero me queda que no me toca. Y he montado 3 planetas en 3 segundos. Solo pensamiento. Pero ¿a quién me hago daño? A mí. Daño o bienestar a mí. Sin embargo, cuando tú lo expresas, eso es donde yo miro, la palabra va y lleva implícita mi voluntad. Deseo que te mejores, como tú has dicho antes, ¿no? Entonces, tu pensamiento es que yo esté mejor, pero has expresado tu voluntad a la vez de tu palabra, con lo cual la capacidad de la acción y de hacerlo bien o mal también está en la palabra. Pensamiento, palabra y obra. Ok, Hasta que lleguemos a la voluntad divina, que llegaremos y seamos pensamiento y obra solamente. Pensaremos y Buenísimo, se ejecutará. también Sí, una cosita. También sabes lo que es en mi sentir. Creo que desde el nivel de niña que tú eras sin juicio, también la emoción que le pusiste, yo creo que alineaste pensamiento, emoción y palabra, ¿sabes? Y no tenías ese vocecita detrás, esto no va a pasar, sino fue salió sin juicio, simplemente mm, lo dijiste, pero alineada en ti. Entonces, yo creo sí, que puede ser. sucedió en el acto por eso, porque Ujú, también la emoción de la niña me va a echar la regañina, no quiero pasar por eso, ujú, es una potencia tremenda también ahí. totalmente. Pero claro, lo tuve que verbalizar. Quiero Claro. decir, no tenemos todavía, le hace todavía en grande y con Mm, luces de neón, la capacidad de pensar y que ocurra. Pero esa es la intención, que queremos llegar a ser dioses, ¿no? mm, Esa es la voluntad que Dios quiere que seamos a su imagen y semejanza. Con lo cual hay ese paso de voluntad humana, pensamiento, palabra y obra. Sin embargo, en la divinidad solamente está pensamiento y obra. No mm, necesita, o si quiere también lo puede hacer hablando, o sea, como quiera, ¿no? Pero sí, creo que tienes razón, ok. Marian. Ahí hubo una alineación sí. perfecta de emoción y de justicia para mí, créeme, porque me tenía frita. Bueno, Seguimos, gracias. gracias. Para facilitar la comprensión de esto, tomemos un ejemplo. Cuando el amo ordena a su fiel esclavo mover un objeto de un lugar a otro, es visible la pausa entre la orden dada y la acción realizada, como he dicho antes, ¿no? Entre el pensamiento del amo y la acción del esclavo. Sin embargo, cuando el amo quiere mover el objeto por sí mismo, no captamos esta pausa, sino que inmediatamente al surgir la idea en su mente, su mano se mueve y efectúa la acción. Así sucede con el hombre. Cuando quiere pronunciar una palabra, simultáneamente el deseo de hablar se pone en acción los órganos y sale la voz. Esto se debe a que el hombre contiene dentro de sí tanto la voluntad como los órganos apropiados y ellos se convierten en una realidad unificada. ¿Entendiendo esto? A diferencia del pensamiento del amo y la acción del esclavo. ¿Sí? ¿Vamos bien? La realidad entera está incluida en la esencia divina. El Ein Sof es todo. Así como inmediatamente al despertarse la voluntad en el hombre se ponen en funcionamiento sus órganos, así es como al surgir la voluntad divina, inmediatamente ésta se torna inexistente. En los escritos de la Ari Hakadosh encontramos conceptos que se repiten con suma frecuencia, tales como cuando se despertó en él la simple voluntad de crear. Tened en cuenta que esto es el lenguaje de la rama, está intentando explicarnos algo que no podemos casi entender. Cuando se despertó en él la simple voluntad de crear, se despertó en un ser la voluntad de crear. O en efecto, cuando se elevó en su nivel simple voluntad con formar mundo y activar su potencial. Es de resaltar que Larí no escribió cuando Dios creó, sino cuando le surgió la voluntad. Cuidado, ¿sí? ¿Vamos entendiendo eso? Sí, sí. Cuando le surgió la voluntad. Significa que es suficiente la voluntad divina para formar y conformar todo. Cuando digo que el creador quiso, es equivalente a la afirmación hizo. Existe además otra diferencia fundamental en el hombre. Después de realizar una acción voluntaria, desaparece toda relación entre esa persona y su creación.
Si un carpintero construye una mesa, esta seguirá existiendo y cumpliendo su cometido aún después de la muerte del carpintero. Este no es el caso de la voluntad divina. Esta voluntad no solo actúa, forma y crea el objeto a partir de la nada, sino que continúa preservándolo y manteniéndolo. En el momento en que la voluntad divina no quiera seguir manteniéndolo, dicho objeto dejará de existir. Y ustedes dirán, ¿no se han preguntado para qué estamos estudiando todo esto? ¿Para qué queremos saber todo esto? ¿Qué me dicen? Sony, Sí, ¿qué? elevar el nivel de conciencia personal y transmitirlo, dar luz, ¿Para qué? tener ¿Cuál es el luz fin y último? transmitir. Elevar el nivel de conciencia, ¿Sí? el fin último, Sí, pero para que sea el olama, o sea, para transmitir. el Tikkun Olam. O sea, no puede quedar en una. Eso yo lo tengo claro, Para la no, corrección no lo total, quieres decir. No estamos aprendiendo todo sí, esto para entender cómo llegar a todo esto para la corrección total. ¿Sí, Sony? sí, desde la personal, primero la Ujú. personal y luego o paralelo a veces, realmente muchas veces paralelo, pero el fin es ese, y el fin revelar a Dios. Completamente. No sentirte tan perdida, Ujú, ¿no? Salir de la noche oscura esa que nos hace pensar, sí, ¿qué hacemos aquí? no, no. Mm, Les Gracias. cuento una cosita rápido, Por no sé, favor, claro que bueno, sí. después. Venga, ahora. Pues ya, nada, que hoy salí a dar unas vueltas y me encontré una señora ahí como con una manta en una banca, como que fuera pobre, pues que está sin techo y con una maleta, pero no se la veía mal. Bueno, empecé a hablar, le di, me quería unas monedas, ya le di y empecé a hablar con ella y todo, y española, bien 50 años, súper coordinaba todo, pero como yo alguna cosa veía, al final sí, tenía alguna enfermedad mental, luego ya no coordinó lo que decía, después de media hora, antes sí. Bueno, le dejé todo, hablamos más de media hora, seguí caminando y me encuentro un señor en silla de ruedas, ese sí, con un aspecto de mendigo, y le digo, y le vi la pierna un poquito como de roja, la piel un poco quemada. Bueno, le digo, ¿cómo está? ¿Usted está bien? ¿Se siente bien? Pues sí, ahí le digo, ¿le puedo ayudar en algo? Creo que me dijo también unas monedas. Bueno, le digo, tome. Y yo le digo, ¿usted de dónde es? Y me dice, no, yo de acá, o sea, ¿yo qué? ¿Un catalán? O sea, yo no encuentro catalanes, la verdad. Y yo me emociono Hay de todo menos no, catalanes. es que yo no sé, a ver, estoy en el octavo idioma, a ver si el catalán, pero entonces ya como un poco maltrecho y tenía una cultura. Al final yo no había ni tomado desayuno ni almorzado, le invité a almorzar, me dijo cuidado con la discriminación porque se veía como un mendigo en silla de ruedas y pues yo le dije ni hablar, yo soy una cliente y ya vamos. Y total que hablé con el hombre y era un cabalista. ¿Qué me dices? O sea, Yo- es que era pura era, mira, le tomé una foto y estuvimos una hora y tenía las palabras exactas, eran libros en- y yo me parecía que estaba en otro, que yo estaba levitando y hasta le tomé una foto en un momento. Terminamos porque pues pedimos pizza y lo que él quería, y de ahí me dice, te quiero Madre mía, mucho. Cerró, se volteó y se fue. qué fuerte. Últimamente hay muchas revelaciones. Ya os contarán las compañeras del grupo de Málaga del encuentro lo que les Ajá, pasó el sábado pasado. Ya os contarán. ok. Pero Bueno, qué maravilla. Están sí, mandando mensajes constantemente. me enamoré de él, o sea, era una cosa, no sé, demasiado fuerte. Qué Bueno, bueno, ok, ok, qué bueno. Gracias, Sony, por compartirlo sí, con ok, nosotros, mi amor. vale, vale. Bueno, pues vamos entonces, ya no sé por dónde voy. Sí, no quiere seguir manteniéndolo. Vale, la luz de la iluminación. Les voy a mandar, voy a apuntarlo porque luego nunca me acuerdo. No sé si han visto la serie Rise by Wolf, que es Criados por Lobos.
que en la que van a un No, planeta donde hay una entidad divina. Bueno, hay un trocito que es maravilloso. Voy a intentar grabarlo para enviarlo, ponerlo en el grupo, ¿vale? Luego se los paso. Vamos con la luz y la iluminación. Entonces, esto nos da lugar a una pregunta. Si nosotros conocemos la voluntad de otro ser humano a través de la expresión de su palabra y a través de lo que, o sea, la otra persona piensa, habla y actúa, pues por ahí podemos saber qué quiere o qué hace o qué significa. Pero si lo hace Dios, que es pensar y actuar, pues tendremos que saber cómo vamos a conocer su voluntad, ¿no? Entonces, decimos que el propósito de la creación es corregir al mundo. Y esto es factible bajo el reinado del Todopoderoso. Dijimos además que dicha corrección se hará a través del libre albedrío sirviendo a Dios. Por un lado, reconocemos la voluntad divina y por otro, a sus criaturas, a quienes se encomienda cumplir su voluntad. Recuerdan que el señor Lightman hace diferencia entre el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel, ¿se acuerdan de sí, lo que hablamos sí. en Introducción a la Cábala? Bien. Cuando Ujú. una persona desea expresar su voluntad, lo hace hablando, escribiendo. Pero ¿cómo es el Creador para revelar su voluntad a los seres humanos? ¿Cómo sabrán sus criaturas qué deben hacer y cómo deben comportarse? La respuesta a este interrogante es que la voluntad del Creador se revela a través de iluminaciones que envía a los hombres. Sony tuvo una el otro día con un señor en silla de ruedas. La explicación más simple del concepto iluminación la hará. Hoy día fue ¿Perdón? mismo, Ah, hoy que fue día hoy, que fue fue esta hoy. Pues mira, explicación. todavía Sí, más fresquito. El de una sensación interna de guía espiritual que proviene de una fuente superior. Esto viene al pelo con el cachito de la película que les voy a mandar, porque fue una cosa que a mí me afianzó mi teoría. Los grandes sabios de la Kabbalah explican que la voluntad divina llega a sus criaturas como destellos o rayos de luz. Los cabalistas utilizan términos como luz o iluminación para describir la voluntad del Creador que es enviada desde su propia fuente hacia sus criaturas. ¿Recuerda el libro Un curso de milagro? Fue también una iluminación, es cábala pura. Fue una iluminación de una psiquiatra judía. No sé si conocen cómo se creó ese libro. Eran dos compañeros psiquiatras y se odiaban a muerte perruna. Entonces ella no quería saber nada de él ni él de ella. De repente ella, totalmente ortodoxa en la materia médica, nada que saliese fuera de los cánones de la psiquiatría, un buen día empieza a escribir en escritura automática y empieza a recibir mensajes telepáticos, entonces cree que se está volviendo loca. Y va y habla con él, con el que tanto odiaba. Entonces, pues, ya se entendieron y entre los dos escribieron un curso de milagros. O sea, así es como a veces llega la luz. Así como en el mundo material la luz es la fuente y el origen y la iluminación es lo que procede de una fuente de luz, lo mismo sucede en la Kabbalah. A la esencia de la voluntad divina la llamamos luz, mientras que a la voluntad que irradia al Creador la llamamos iluminación. Por ejemplo, la luz de la vela es la luz, mientras que la iluminación es la que emana de la luz de la vela. Conclusión. La luz infinita, la Ein Sof, es la esencia misma y la iluminación es lo que se desprende y sale de ella. Este concepto es claro, ¿no? No hace falta explicarlo mucho. Está clarísimo. Los cabalistas decidieron utilizar conceptos como luz e iluminación por varios motivos. Ante todo, porque se trata de conceptos abstractos que sirven para expresar ideas ligadas a la voluntad divina. Además, la iluminación que conocemos en el mundo físico posee cualidades similares a la iluminación espiritual. Por ejemplo, la luz sale de su fuente sin separarse de ella y continúa recibiendo su esencia de esta. Importante. La luz sale de su fuente, pero no se separa de ella, de su fuente. Sigue recibiendo su esencia. Si la lámpara se apaga, también la iluminación cesará. No me hallo con la C y todavía soy canaria. Esta cualidad no existe en la naturaleza, ya que todo objeto que posee su propia existencia y es independiente de su origen. Si arrancamos una flor, esta se marchitará, pero no desaparecerá. La luz es un ejemplo familiar a todos nosotros.
como algo conectado intrínseca e ininterrumpidamente a su raíz. Y es por eso que los cabalistas eligieron describir la emanación de la voluntad divina como iluminación y la fuente como luz. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre estos conceptos? Quedan claros, ¿no? Mariam. No, una cosita que la tengo aquí y quería compartirla, porque creo que, no sé, de lo que hablabas del curso de milagro, que a mí se me grabó que la autora, antes se le despertó el punto en el corazón, antes de tener esa iluminación, que ella se hizo una pregunta: ¿tiene que ser todo tan duro? ¿No habrá un camino más fácil? Porque sentía todo el sufrimiento de los pacientes que ella tenía. Entonces, para mí, el paso que le dio el puente a eso fue esa pregunta y esa compasión por, ¿sabes? Entonces, es lo que tenía aquí porque quería compartir lo que tienes que despertar el punto en el corazón, porque si no, Totalmente. eso, simplemente. Gracias, Mariam. Efectivamente, el punto del corazón se le despertó. Efectivamente, así es. Y creo que todos aquí tenemos el punto despierto, porque si no, no estaríamos aquí. La iluminación se convierte en luz, revelación de la voluntad divina. Todos sabemos que la luna refleja la luz que recibe el sol. Es decir, que el sol es la fuente de la luz y la luna su iluminación. Esto es cierto. Comparando la luna en relación al sol, pero a veces el hombre utiliza la luz de la luna como fuente de luz. Si poseemos un espejo frente a la luna, el espejo reflejará sus rayos de luz. O sea que, en relación a esa luz que se refleja en el espejo, la luna constituye su fuente. ¿Sí? Tomemos un ejemplo más. Un maestro que enseña a su alumno y le irradia sabiduría es considerado la fuente del conocimiento que adquiere el alumno. Cuidado, le irradia sabiduría, pero no enseña sabiduría, enseña conocimiento. La sabiduría tienes que llegar tú. Conocimiento es que el tomate es una fruta. Sabiduría es que no podemos ponerle una ensalada de fruta. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia? Bien. En comparación con el maestro, se considera al alumno el receptor de la sabiduría. Yo diría del conocimiento, bueno, le irradia sabiduría, ¿vale? Si este alumno, por su parte, le enseña a otro, se transforma de receptor de la iluminación en fuente de luz. En términos cabalísticos, el conocimiento, la iluminación que emanó del maestro, fuente de luz en relación a su alumno, pasó a ser fuente de luz cuando el alumno se tornó en maestro de otros estudiantes. ¿Sí? Analógicamente, la iluminación espiritual que llega al hombre, que es la expansión o emanación de la voluntad divina, proviene de una fuente espiritual elevada, la que a su vez proviene de otra más excelsa y así sucesivamente. El origen de todos los orígenes es la luz infinita, el Ein Sof, fuente y origen de todos los deseos, fuente de la realidad en su totalidad, de la cual emanan todas las irradiaciones, iluminaciones posibles. Es decir, la voluntad emana desde el infinito y se manifiesta revelación tras revelación, paso a paso, tal como el saber del maestro se manifiesta gradualmente desde el alumno de más alto nivel hasta el del nivel que lo subsigue y así sucesivamente. Como vimos previamente, la expansión de la voluntad divina se manifiesta por medio de la sefirot, ¿recuerdan? Es decir, que estas son la revelación de la voluntad de Dios. Bien, entramos ya con el árbol de la vida a conocer el árbol, ¿vale? Son la sefirot, la expansión de la voluntad divina, se manifiestan ahí en la sefirot. Cuando el rey David expresó su deseo de conocer a Dios, dijo: envía tu luz y tu verdad y ella me guiarán. En Salmos 23:3. Y dijo también: en ti, la fuente de luz, a través de tu luz veremos la luz. En resumen, la iluminación espiritual constituye la revelación de la voluntad divina y la emanación de la misma. Estos conceptos van quedando claros, ¿no? Y más aún, en la iluminación misma se encuentra la acción del Creador, ya que su voluntad es su misma acción. Por eso, términos como luz e iluminación son tan usados en los escritos cabalísticos. Percepción intelectual y percepción sensorial. Existen dos tipos de percepción, a través de la mente o por medio de los sentidos. La sensorial, la percepción sensorial, incluye todo lo que aprehende el hombre por medio de sus 5 sentidos. Aprender no es lo mismo que aprender. Cuidado.
La percepción intelectual abarca todo lo que capta el ser humano a través de su intelecto, sin hacer uso directo de sus sentidos. Por ejemplo, cuando alguien acerca sus manos al fuego, comprende el concepto de calor, utilizando su sentido del tacto. Luego, cuando dicho individuo escuche que se ha producido un incendio, concluirá que en el lugar del incendio hará mucho calor. Esta información o percepción mental se denomina aprehensión mental. De hecho, no tenemos una percepción mental pura, ya que toda conclusión a la que llegamos incluirá de un modo u otro nuestra experiencia física, basada en nuestros sentidos. Pues sí, así somos, cada uno te pondrá la parte que ha vivido de eso. La percepción intelectual es más veraz que la sensorial, porque los sentidos pueden engañar al hombre, tal como muchos ejemplos lo comprueban. Sin embargo, desde la niñez se nos ha acostumbrado a basarnos y a confiar en ello, porque en esta etapa de la vida la percepción intelectual no está suficientemente desarrollada. Esta es la razón por la que damos más fe a nuestros sentidos en la infancia. Tenemos esa parte biológica que tenemos que ir superando, ¿no? Que es la intención. La fuente de la percepción intelectual es el alma. Todo lo que percibe el hombre en el área que sea se realiza a través de lo que llamamos la iluminación mental. Esto significa que la fuente del intelecto, denominada luz mental, envía resplandores, destellos intelectuales, de modo que lo estudiado se torna más fácil, claro y fácil de comprender. Todo alumno experimentó el proceso de esforzarse por comprender un tema sin éxito y de repente le surge una idea que aclara todo. Yo siempre le digo a todo el mundo que se inicia en Kabbalah, no importa que no entiendas nada. Es que no me entero porque estás hablando de la Sefirot, ¿de qué habla? De Malhut, ¿qué es eso? ¿Qué relación tienen los canales? No, no pasa nada. Cómetelo, que ya harás la digestión. De repente le surge una idea que aclara todo. Sabemos cómo se dice en Canarias, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces. Ya coño, mira lo que era. Pues así tiene que ser también para nosotros. Este resplandor intelectual proviene del intelecto, fuente inagotable de destellos intelectuales, que nos permite comprender, sacar conclusiones correctas, incluso en las áreas a las que los sentidos no tienen acceso. Nuestros destellos intelectuales, nuestras intuiciones, nuestro saber que es así. Cuando tú dices, ¿por qué sabes tú eso? No lo sé, pero sé que es así. Comprender y sacar conclusiones correctas, incluso en las áreas a las que los sentidos no tienen acceso. Toda persona, toda persona, posee una fuente de intelecto. Los sabios cabalistas consideran el alma como el asidero de la mente. Ahora podemos entender por qué el hombre no puede captar por sí mismo la naturaleza de su alma, porque ésta se encuentra por encima del nivel perceptible del ser humano, más allá de su mente. No obstante, aunque no podamos comprender su esencia, podemos reconocer su existencia. Hacemos un par de páginas más y paramos para hablar. ¿Les parece? Para poner en común, como se decía antes, la puesta en común. Vamos con la concatenación gradual, causa y efecto. Esta es una ley universal, causa y efecto. Esto es así. Desde nuestra percepción, la razón y la causa son lo mismo. Cuidado. La voluntad y la causa nos parece que es lo mismo, la razón y la causa. Al igual que el resultado y el efecto. La razón y la causa son lo que generan una cierta realidad. Y dicha realidad es el efecto. Vamos a entender esto bien. Desde nuestra percepción, la razón que hemos hablado antes y la causa son lo mismo. Ahora vamos a desgranar, pero vamos a quedarnos con esa idea. Al igual que el resultado y el efecto. La razón y la causa son lo que genera una cierta realidad. Y dicha realidad es el resultado o el efecto. Quedamos ahí con esa idea un poco cogida con alfileres, un poco en el aire, para irla afianzando. Cuando examinamos los atributos de la luz, hallamos que la iluminación que brilla desde la fuente puede transformarse y convertirse en fuente de luz por sí misma. Ya lo hemos dicho, ¿no? Un ejemplo de esto podemos percibirlo en los rayos del sol al tocar la luna. Esta percibe los rayos y refleja la luz como si proviniera de ella misma. A su vez, los rayos de la luna se topan con otros cuerpos u objetos receptores que pasan a ser también nuevos reflectores y así sucesivamente. El espejo que se refleja la luz y todo eso.
El Sol es la causa primera en este proceso de desarrollo. Podríamos llamarlo también la causa originaria. Los rayos del Sol son consecuencia de la causa primera, el Sol. ¿Sí? La causa, el Sol. Tenemos entonces ante nosotros un ejemplo de causa y efecto. Los rayos del Sol actúan como causa cuando se topan con la Luna. Y la luz de la Luna es el efecto o resultado de los rayos del Sol. Esto tiene que quedar claro para seguir entendiendo lo demás. ¿Sí? Seguimos. La luz de la Luna se torna en causa generadora cuando refleja su luz en un espejo, que a su vez brilla e ilumina gracias a los rayos de la Luna, y así sucesivamente. Otro ejemplo es cuando el maestro enseña a su alumno, siendo este el maestro la causa de la sabiduría del alumno. Cuando dicho alumno enseña a otro alumno, se convertirá en el causal o generador de la sabiduría del nuevo aprendiz, y así sucesivamente. Eso ya lo hemos visto antes, para entenderlo. Leemos esto y paramos, ¿vale? El común denominador en ambos ejemplos es que la causa contenía en sí misma el efecto. Importante. La causa contenía en sí misma el efecto, de modo que en este no puede haber nada que no se encuentre ya en la causa. De hecho, la única diferencia que existe entre causa y efecto es la medida y no la esencia. En otras palabras, ejemplo, no existe una diferencia esencial entre la luz de la Luna y la que proviene del Sol. No. Sus cualidades se asemejan, aunque desde el punto de vista cuantitativo existe una gran disparidad. En el ejemplo del maestro, desde la perspectiva esencial del conocimiento, tanto la sabiduría del maestro como la del alumno provienen de la Torá, cuyo origen es celestial. Pero la diferencia es cuantitativa. Hemos expuesto aquí ejemplos de la concatenación gradual, concepto fundamental en el estudio de la Kabbalah. ¿Sí? ¿Vamos a repetirlo? ¿Alguien lo quiere explicar con otras palabras? ¿Alguien que haya entendido otra cosa? ¿Vamos? Os animo a explicarlo. Venga. Marian. Marian, que estás iluminada. Gloria. Sony, Sarai, Nancy. ¿No? ¿Nadie? Bien. Yo entiendo lo que Vamos, venga, venga. explicas. El sol en sí ya trae la iluminación. Entonces está la causa y el efecto está ya inmerso en la causa. Por lo tanto, ese rayo de sol también va a incidir en otro astro y ese astro va a incidir en otro astro y va a haber una concatenación. Entonces, lo que cambia en parte es el grado de energía que se va a comunicar. O sea, se podría decir que mientras más viaja el rayo, va como iluminando de otra manera y pasa a ser como un reflejo espejo. Perfecto. Así es, Gloria. Bueno, lo has explicado muy bien. Nos va a servir ese ejemplo para luego cuando estudiemos el árbol de la vida. Sarai, ¿tú querías decir algo? ¿Sarai? ¿No? ¿Marian? No, Ah, no, todo bien, que es que que he tocado algo, perdona. no, sin problema. ¿Sí? ¿Está claro esto? La causa está contenida en el efecto. Quedémonos con esa idea, cogida con un alfilerito ahí, un post-it en los estudios. Como ha dicho Gloria, la causa está contenida en el efecto. El sol es la causa. Y en sí tiene el efecto. El rayo llega a otro astro, a medida que van incidiendo, son iguales. El sol, sí. ¿Es cuantitativamente es lo mismo? No. ¿Sí? Bueno. En el lenguaje cabalístico definimos la realidad como una concatenación gradual proveniente de otra. Aquí hago un poco de mención a la caverna de Platón, que veían la realidad reflejada en la pared de la cueva cuando la realidad estaba arriba. ¿Recuerdan este maravilloso libro? Solamente cuando se cumplen las condiciones anteriormente expuestas. Es decir, nada hay en el efecto que no esté presente en la causa ni viceversa. Debemos enfatizar la palabra gradual, ya que existe una concatenación que no lo es. Utilizaremos esta definición para analizar lo que nos sucede a diario.
En cada acción que realiza el hombre se genera un proceso cuyo inicio es su propia voluntad y el final la acción. Prácticamente todas las etapas del proceso están contenidas en la voluntad, pero se suceden paso a paso. Dijimos que la primera etapa es la voluntad. Por ejemplo, la voluntad de comer un pastel. En el próximo paso, este sujeto planea el modo de conseguirlo. En el siguiente se entusiasma y se imagina el placer que tendrá al comerlo. Posteriormente se irá a comprar dicho pastel y después, en su siguiente paso, lo comerá. En este ejemplo, la voluntad de comer el pastel ya incluía todo el proceso y por eso es el elemento causal de todo lo que sucedió. Cada paso se encuentra incluido en su predecesor, solo que este se revela de la manera apropiada. La voluntad es general y el cuerpo humano no posee los elementos para revelarla. Por su parte, la mente es quien posee los medios para descubrir el nivel de planteamiento, es decir, que la planificación y el pensamiento se efectúan y devienen realidad en la mente. El próximo paso se da en el corazón, instrumento de sentimiento y de entusiasmo. Paso siguiente se manifiesta en los pies, que permiten al hombre moverse, y el último paso de la acción se manifiesta en todo el cuerpo. Cada paso del proceso es el generador o causa del paso subsiguiente, mientras que el resultado o efecto pasa a ser causa del próximo paso. Y ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa todo este lío de origen y paso siguiente y todo cual? Nos va a servir para entender la sefirot, cómo se ligan entre ellas de forma concatenada de causa y efecto. Entonces, comprendiendo esto, nos será mucho más fácil entender lo que nos quieren decir con el árbol de la vida, con ese maravilloso mapa que sirve para todo. Yo lo tengo como una navaja suiza, para todo lo utilizo. Lo mismo corta que pela, que pincha, todo. El árbol de la vida es una navajita suiza. Importante entender esto, que lleva implícito la causa y el efecto, ¿sí? Bien. La concatenación de causa y efecto existe únicamente en el plano espiritual, mientras que la existencia material es generada ex nihilo, es decir, a partir de la nada. Cuidado aquí, que aquí hay mucha miga que cortar, mucha tela que cortar. La concatenación de causa y efecto existe únicamente en el plano espiritual, mientras que la existencia material es generada ex nihilo, es decir, a partir de la nada. Esta concatenación de causa y efecto o razón y resultado se aplica solo al campo espiritual o plano intelectual. En este aspecto podría decirse que un nivel está incluido en su precedente, así como la velocidad de 40 km/h ya está incluida en la de 100 km/h. Pero por el contrario, esto no es lo que sucede en el mundo material, en el que no podemos afirmar que un objeto es realmente causa de otro, ya que uno no contiene ni incluye al otro, sino que toda la realidad material es única y dotada de cualidades propias que no existen en ninguna otra. Cuidado con esto. Toda realidad material es única y dotada de cualidades propias que no existen en ninguna otra. ¿Cómo es que hay más realidades? Otro alfilerito con otro post-it, ¿sí? Hay más realidades. Bien, no puede afirmarse que en el plano físico una realidad se desarrolla a partir de la otra. Gradualmente, sino que toda realidad es una creación per se, proveniente de la nada. Se suele categorizar la realidad en 4 grupos, cada uno superior al otro. Inanimado, ¿qué suena? Inanimado. ¿Alguien tiene ahí un sonido? Bueno, no sé lo que es. Inanimado. ¿Dónde estoy? Vegetal, animal y humano. No podemos afirmar que el ser humano es la causa del mundo animal. ¿A qué no? Ni que el animal sea la causa del ser humano. Ni que el mundo animal es causa del mundo vegetal, ni este del inanimado. Esto se debe a que cada grupo posee características que no se encuentran en las demás, sin mencionar que los miembros componentes del grupo son diferentes de los otros. Más adelante trataremos este tema, ya que es un principio fundamental en la enseñanza de la Kabbalah y la fe judaica. Por eso se rechaza completamente la teoría de la evolución. Ahí van quedando cabitos sueltos que luego iremos rellenando, ¿sí? Estas páginas tienen que releerlas y quedarlo claro y poner ejemplos
y machacarlas. Son ya las 10, vamos a terminar aquí para el próximo día. Pero es importante que esto quede bastante claro. Por cierto, no sé si han oído el último envío que ha hecho Javier Wolkoff sobre el ser humano. No sé si han tenido ocasión de poderlo leer. Hay muchas cosas de aquí que no, pues te los voy a mandar luego, Gloria, porque hay muchas cosas de aquí que tienen su aquel, ¿sí? Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Quiere decir algo sobre este tema? Estas dos páginas, la 38 y la 39, hay que desmenuzarlas bien, masticarlas bien, intentar entenderla. Bueno, Gloria ya ha entendido claramente, y María también, no sé los demás, imagino que también, qué quiere decir todo esto. Pero fíjense que dice que no se puede afirmar que el plano físico de una realidad se desarrolla a partir de la otra. Acuérdense del libro La caverna de Platón. Estaban viendo una realidad que no era real, valga la utilización de la palabra, porque era la sombra de la auténtica realidad. Quiere decir que este mundo es también una sombra de la auténtica realidad. Vamos a coger esos conceptos bien claros, los cogemos así con alfileres, porque ya los iremos desalfilerando para meterlos en el conocimiento, para llegarlos luego a la sabiduría. ¿Sí? Esto tiene que quedar claro. Por eso, cuando hablan de que no puede afirmar que el ser humano es causa del mundo animal, ni que el mundo animal es causa del mundo vegetal, bien, es cierto, así funciona. Y ni este del inanimado. Pero hay cosas que también podemos perfilar de nuestra propia cosecha, ¿eh? Bueno, pues yo luego les voy a mandar, les voy a dar un pequeño adelanto de lo que les quiero mandar de la serie Rise by Wolf. Es Criado con Lobo, habla de una humanidad en la que hay dos, por un lado están los que adoran a Zaratrusta, los, ¿cómo se dice? Ahora no me puedo la palabra. Y por el otro lado están los científicos, ¿no? Por un lado está la religión, por el otro lado la parte científica. Y Ateo. no, tienen un nombre, ahora mismo no me acuerdo. Es parecido a Zoroastro, son los seguidores de Zoroastro. No me acuerdo ahora. Bueno, ya la vi hace mucho tiempo y como ya se terminó, pues ya. Bueno, pues en este caso ellos parten de la Tierra, que se termina, van a un planeta en las que un androide cría a una nueva Eva y un nuevo Adán. Pues son androides, crían a unos niños para que hagan la nueva humanidad, ¿no? Entonces, pero sigue habiendo la división entre la religión, que quieren adorar al Zaratrusta, y por otro lado los científicos que lo quieren desmenuzar todo. Entonces hay un momento que es el que les voy a mandar, en las que uno de los niños se ve envuelto. Es que le explico un poco porque si no, no van a entender qué quiere decir ese trocito. Se ve envuelto como una especie como de sustancia viscosa que venía de una cueva y tal. Entonces el niño enferma, parece que el niño va a morir. Y entonces la doctora, que ella es de Zoroastro, lo pone en una camilla y lo deja allí con un montón de aparatos súper tecnológicos y tal. Entonces el niño no mejora, entonces ella empieza a pedir a Dios por el niño. Pide por favor que se cure este niño, que tal, no sé cuánto. Y de repente recibe una respuesta mental muy rápida que le dice, no te preocupes, lo vamos a cuidar, lo vamos a curar. Entonces ella se sorprende, ¿cómo ha podido pasar esto? Y entonces cuando llega su marido, le cuenta, el origen o la entidad de Zaratrusta, de Dios, debe estar aquí cerca, porque ha sido muy fácil contactar con él, que enseguida me ha dado una respuesta. Y curan al niño. La entidad debe estar a pocos metros, dice ella. Les voy a mandar esto porque es un capítulo de mucha reflexión. ¿Qué está diciéndonos? O sea, esta serie es maravillosa. ¿Y qué nos está diciendo de esa realidad, no realidad, de esa sombra, no sombra, de esa causa y ese efecto, que en este caso lo estamos mirando? ¿Vale? Se los mando el próximo día. Se los mando luego que digan. El próximo día seguiremos. El próximo día estaremos con nuestro Javier Villarrubia. Ay, Javier. Siempre le bautizo. Jaime Villarrubia. Cuando no estaba malo él, estaba yo. O sea, hemos tenido ahí un desencuentro los dos. Le digo, haz el favor de ponerte bien. Y le dice, pues tú lo mismo. Digo, pues también tienes razón. Entonces el próximo lunes, si Dios quiere, ayudado de Pilar Villarrubia, pues tendremos ese encuentro. Comentarles que hemos tenido un encuentro en Toledo, un encuentro en Málaga, con personas que estudiamos Kabbalah o nos vemos a través del Zoom,
y va a haber uno próximo en Ciudad Real. Así que si se van animando, pues pueden venir, por supuesto. Es totalmente gratuito, nos enseñan la ciudad, las zonas cabalísticas, nos comemos juntos, cambiamos impresiones. Y han pasado muchas cosas desde que ha habido estos encuentros, han pasado cosas maravillosas. Y luego va a haber otro en Lisboa con Raúl Durán, que nos va a ofrecer su centro también para darnos un regalo de encuentro. Entonces yo les mantendré informados por si alguien quiere venir, se anima, con tiempo para que puedan coger billetes y disfrutar de todo este grupo, porque además al de Toledo fueron la gente de Málaga, y que le digo, aquí se mezcla todo el mundo, pero maravilloso, la verdad que fue maravilloso. Pues por mí nada más, convocarles para el lunes con Jaime. Estas páginas, por favor, léansela, y si alguien saca alguna conclusión, esto es el conocimiento, ahora tenemos que aplicar la sabiduría. Si alguien saca alguna conclusión, la comparta el próximo día o por el chat, donde quiera, lo apunte, lo escribe, lo desarrolla y nos lo cuenta el próximo día. ¿Vale? Pues si hay ningún comentario más, les deseo buenas noches. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Pues Laila Tov, y que descanse. Gracias por la... Gracias, Nancy, a ti. Seguiremos estudiando todo esto porque aunque ahora nos parece un plomazo, porque es un plomazo, nos va a servir para entrar en la parte elevada. Estos son como casi como estudiar el abecedario. Como dice mi sobrinita pequeña, me tengo que saber las letras, si no, ¿cuándo voy a leer? Pues esto mismo digo yo. ¿Vale? Pues muchos besos a todos, descansen y léanse la 38 y la 39. Ahora les mando lo de la película. Buenas noches.